¿Sabes lo que es que tu propia hija, tu propia sangre, te entregue una botella de vodka carísimo y te diga, mamá, ¿haz desaparecer esto? Como si yo fuera un cubo de basura. El ruido de los cubiertos se silenció en la cocina de azulejos antiguos, y el olor a albahaca fresca fue reemplazado por una niebla pesada. Se suponía que sería un almuerzo de domingo como tantos otros, lleno de risas y el abrazo acogedor de mi hogar en Toledo, pero Mónica y Ricardo llegaron con un silencio pesado. El gesto, tan simple y humillante, fue rápido. Ella extendió la botella y susurró esas palabras, con los ojos fijos en los míos, pero sin verme de verdad. En ese instante, no vi a mi hija, la niña que acuné en mis brazos, sino a una desconocida que parecía sentir asco de mí, de mi casa, de todo lo que yo representaba. No era la primera vez que sentía la distancia de Mónica, pero esta vez, el dolor era físico. Como una aguja fría en el pecho. Intenté encontrar en sus ojos a la niña que se deleitaba con mis recetas de conservas, pero solo vi un abismo de desconfianza. El gesto de tratarme como una desechadora de basura delante de su marido, un hombre que apenas conocía, me consumió por dentro. Con cada segundo de silencio, la botella pesaba más en mis manos, y el olor a alcohol parecía un veneno que ella quería que me tragara. Yo, Isabel, la artista de los sabores, que siempre regué mi huerto y mi amor por la familia con la misma dedicación, me vi allí, con las manos temblorosas, sosteniendo un secreto que no era mío. ¿Por qué no lo dejó en el coche? ¿Por qué la humillación en mi propia casa? En ese instante, entendí que la botella era solo la punta de un iceberg, el pretexto para algo mucho más grande, un resentimiento que ella cargaba desde hacía años. ¿Por qué su desprecio era tan profundo? Si mi historia te conmueve, acompáñame hasta el final, y si quieres escuchar relatos reales como este, suscríbete y compártelo. Quizás la próxima historia sea la tuya. Me desperté temprano ese domingo, como siempre hago. El sol de Toledo ya atravesaba las cortinas finas del salón, dejando un tono dorado sobre los azulejos antiguos de mi cocina. Puse la tetera en el fuego, y el olor a café recién hecho pronto invadió el ambiente, mezclado con el aroma de las conservas que guardo en estanterías de madera. A mis 68 años, aprendí a valorar esos pequeños rituales. Me recuerdan a mi abuela, que me enseñó a transformar los sabores en poesía. Pasé gran parte de la mañana regando las flores del jardín. El aire aún llevaba un frescor húmedo de la noche anterior, y el sonido de los gorriones me hacía compañía mientras arreglaba las macetas. Por un instante, sentí paz. Sabía que Mónica, mi hija, vendría con su marido para el almuerzo, y preparé la mesa como siempre, mantel bordado, bandejas de barro, y un cocido que dejaba que el olor a ajo y laurel se extendiera hasta la calle. Me acordaba de cuando ella era pequeña y corría a la cocina solo por el placer de robar un trozo de pan antes del almuerzo. Cuando llegaron, el ruido del portón abriéndose rompió mi silencio. Mónica entró deprisa, hablando alto, el tacón de sus zapatos resonando por el suelo antiguo. Ricardo vino justo detrás, serio, cargando un paquete. Yo sonreí, pero me di cuenta de que sus ojos no se encontraron con los míos. Había algo de impaciencia en la forma en que tiró el bolso en la silla, como si solo estuviera cumpliendo con una obligación. Fue entonces cuando Mónica sacó de la bolsa una botella de vodka transparente, con una etiqueta sofisticada. Me extendió la botella, sin ceremonia, y dijo, mamá, haz el favor de deshacerte de esto. El padre de Ricardo no puede verlo. La frase fue dicha rápido, pero con un tono que me atravesó como una cuchilla. Yo me quedé allí, sosteniendo el vidrio frío contra mis manos calientes, sin entender por qué yo debía ser la encargada de esconder aquello. Lo peor fue el complemento, dicho en voz baja, pero lo suficientemente alta para que su yerno la oyera. Ya sabes, ¿verdad? Acaba de salir de rehabilitación. Si siente el olor, puede haber problemas. Mejor que esto esté lejos de su vista. La forma en que lo dijo me hizo sentir como si yo fuera parte de la suciedad que había que esconder. Y en el mismo instante, mi estómago se encogió. Yo, que siempre serví la mesa con tanto cuidado, ahora era tratada como una simple papelera. Miré a Ricardo, buscando alguna reacción, pero él solo se acomodó las gafas y desvió la mirada. El silencio de él me pesó aún más. El suegro, sentado en el salón, esperaba tranquilo, sin saber del movimiento. Yo, con la botella en las manos, sentí el fuerte olor del alcohol atravesando el corcho y mezclándose con el sabor de mi cocido. Por un segundo, pensé en obedecer, en colocar la botella en el fondo de la despensa, detrás de los botes de pepinillos y mermeladas. Pero algo dentro de mí ardía. Una rabia silenciosa, contenida, como si cada palabra de desprecio se hubiera acumulado durante años, esperando solo un empujón para desbordarse. Fue en ese instante que tomé mi decisión. En lugar de esconder la botella, caminé hacia la puerta.
El vidrio pesaba en mis manos, y sentí mis dedos húmedos de sudor. Pasé por el salón, bajo la mirada curiosa del suegro, y le extendí la botella directamente a él. La expresión de sorpresa de él fue la última imagen antes de oír, detrás de mí, el sonido seco de la respiración jadeante de Mónica. El silencio que se hizo justo después pareció más fuerte que cualquier grito. El suegro de Ricardo, un hombre alto de cabello canoso y manos callosas, recibió la botella con una expresión confusa, sin saber si debía sonreír o negarse. Sus ojos corrieron hacia su hijo y luego hacia Mónica, como si buscara alguna explicación para ese gesto inesperado. El vidrio brillaba bajo la luz del sol que entraba por la puerta, y yo sentía mi corazón latiendo en las sienes. La botella pesaba más ahora, incluso ya no estando en mis manos. ¿Te has vuelto loca, mamá? La voz de Mónica vino cargada de rabia, temblorosa y lo suficientemente alta para resonar por el pasillo de la casa. El olor del ajo frito, que antes parecía acogedor, ahora me producía náuseas. Me apoyé discretamente en la pared, intentando disimular el temblor de las piernas. Las palabras de ella me golpearon con una fuerza que no se veía en sus gestos. Era como si el odio hubiera estado escondido durante años, esperando la menor oportunidad para revelarse. Ricardo cerró los ojos. Por un instante, respirando hondo, como quien intenta evitar una escena mayor. Mónica, cálmate, murmuró, casi inaudible, pero ella lo ignoró. Su boca se contrajo en una mezcla de llanto e indignación, y las lágrimas comenzaron a caer, emborronando el maquillaje que se había puesto con tanto cuidado. Era un llanto de rabia, no de dolor, y yo me daba cuenta de eso por la forma en que apretaba los puños y se mordía los labios. ¿Por qué hiciste eso? ¿Lo arruinaste todo?, gritó, y en ese momento. El suegro todavía sostenía la botella sin entender, mirando a veces a mí, a veces a su hija. Yo no respondí de inmediato, porque mi garganta estaba seca y cada palabra parecía atrapada dentro de mí. Solo podía oír mi propio corazón, el ruido de las ollas aún en el fuego y el leve crujido de la silla cuando Ricardo se movió, incómodo. Pensé en todas las veces que pasé noches en vela preparando tartas de cumpleaños, bordando manteles, guardando cada detalle de la infancia de Mónica en álbumes de fotos que aún conservo en el dormitorio. Pensé en cómo todo eso parecía no valer nada ante el desprecio que ella exhibía en ese instante. El salón estaba lleno de gente, pero nunca me sentí tan sola. Era como si mi propia hija hubiera decidido borrarme de su historia. Mamá, nunca entiendes nada. Nunca, repitió Mónica, y la frase me dolió más que cualquier gesto. Yo no sabía si hablaba solo de la botella o si cargaba allí una vida entera de rencores que yo desconocía. Su voz resonaba por los azulejos fríos de la cocina, y por un instante me acordé de cuando era niña y gritaba por no querer bañarse o no aceptar un no. La diferencia es que ahora no era un capricho infantil, era una acusación adulta, cargada de resentimiento. El suegro, aún avergonzado, puso la botella sobre la mesa como quien devuelve algo que nunca debería haber recibido. Se aclaró la garganta, se limpió el sudor de la frente y dijo con una calma extraña, quizás sea mejor que me vaya. Ricardo intentó sujetarlo por el brazo, pero el hombre ya se levantaba, la mirada pesada de quien se dio cuenta de que había sido el centro involuntario de un conflicto familiar que no le pertenecía. Me quedé parada allí, sin poder moverme. La escena ante mí parecía un retrato roto de la familia que yo pensé haber construido con tanto amor. El olor de mi cocido se quemaba ligeramente, invadiendo el salón, pero a nadie le importaba. El sonido del llanto de Mónica aún resonaba, y yo solo podía pensar, ¿qué fue lo que hice? Dejé de hacer, para que mi hija me tratara como si yo fuera invisible, desechable, un peso en lugar de un apoyo. Ricardo intentó apagar el incendio con palabras tibias, pero sonaron como gotas en una hoguera en llamas. Mónica, no tiene por qué ser así. Fue solo un malentendido, dijo él, con la voz baja, casi pidiendo disculpas en mi lugar. Yo observé su postura, los hombros caídos, la mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer. No se atrevía a mirarme, tampoco a mirar a su propio padre. Ese silencio de él hablaba más que cualquier palabra, revelaba que él también cargaba algo guardado, quizás cansancio, quizás vergüenza. Mi hija, sin embargo, no quiso oír. Se giró hacia mí, con los ojos llorosos, y disparó, siempre haces esto, mamá. Siempre tienes que estropearlo todo, siempre tienes que meterte donde no te llaman. Con cada palabra, sentí como si estuviera siendo empujada contra la pared de la cocina, los azulejos fríos helándome la espalda. Yo aún sostenía un trapo de cocina en las manos, y me di cuenta de que el tejido estaba húmedo, no sé si de sudor o de las lágrimas que se me escaparon sin que me diera cuenta. Intenté responder, pero mi voz salió ahogada, casi un susurro, yo solo no entendí por qué tenías que esconderlo. Podrían haberlo dejado en el coche, no era mi lugar. La frase murió antes de terminar, engullida por el llanto de Mónica.
Ella echó la cabeza hacia atrás, como si mi explicación fuera irrelevante, y se pasó la mano con fuerza por el rostro, emborronando aún más el maquillaje. El sonido de su respiración entrecortada llenaba el ambiente, mezclándose con el chisporroteo del aceite en la sartén. El suegro, avergonzado, dio algunos pasos hacia la puerta, pero Ricardo corrió a sujetarlo. «Papá, no te vayas ahora, por favor», pidió, con la voz baja y temblorosa. El hombre movió la cabeza, la mirada pesada, y respondió: «No debería estar aquí. Esto no es sobre mí». Y, aún así, su presencia era el centro de todo. Yo me pregunté, con el corazón encogido, si no era sobre él, entonces, ¿sobre qué era? ¿Qué había realmente detrás de esa rabia de Mónica? Volví mis ojos hacia mi hija, y vi en ella algo que nunca había visto antes: desprecio. No era solo irritación pasajera, era una rabia que parecía acumulada durante años, silenciosa, fermentando como vino olvidado en la oscuridad. «No entiendes nada, mamá. Nunca entendiste. Siempre con esa manía de querer ser la buena, la que lo resuelve todo. Pero nadie pidió tu ayuda». Esas palabras fueron dichas casi escupiendo, y cada una de ellas entró en mí como astillas. En ese instante, sentí un recuerdo que me atravesaba. La vi de niña, en el jardín de nuestra antigua casa, llorando porque había perdido una muñeca. Me acuerdo de haber dejado mi trabajo de costura para salir a la calle buscándola hasta encontrar el juguete y devolvérselo. La sonrisa que recibí ese día fue una de las mayores recompensas de mi vida. Y ahora, ante esa mujer adulta que escupía palabras de odio, me pregunté dónde se perdió esa conexión. Podía oír mi propio corazón latiendo en mis oídos, ahogando parte de los sonidos a mi alrededor. La cocina olía a comida quemada, el vapor subía pesado, y yo ya no sabía si estaba sudando de calor o de nervios. Mis rodillas flaqueaban, pero me mantenía firme, porque si caía ante ellos, la humillación sería completa. Miré la mesa puesta, los platos que yo había arreglado con tanto cuidado, y me pregunté si alguien allí se sentaría a comer después de aquello. En ese instante, me di cuenta de que la botella no era solo una botella. Era un símbolo. El pretexto de Mónica había sido el alcohol, el padre de Ricardo, la rehabilitación. Pero la violencia real no estaba allí, estaba en la forma en que ella me puso en el papel de alguien que no tenía valor, de alguien que podría ser usado para esconder, para desaparecer, para no existir. El vidrio frío que yo le entregué al suegro fue solo la chispa, la llama venía de mucho antes. Y yo sabía que de allí en adelante ya no podría fingir que no lo veía. El llanto de Mónica se fue transformando en sollozos más bajos, pero cada uno de ellos parecía cargado de odio. Se alejó unos pasos de mí, cruzó los brazos y comenzó a caminar de un lado a otro en el salón, el tacón golpeando el suelo de madera como martillazos. Yo la seguía con los ojos, intentando encontrar en esas facciones duras un rasgo de la niña que un día corría descalza en el patio pidiendo zumo de guayaba. Pero lo que veía ahora era una extraña, una mujer consumida por algo que yo aún no comprendía. «Siempre fuiste así, mamá, siempre pensaste que sabías lo que era mejor. Pero nunca fue suficiente». La voz de ella salió casi en un susurro, pero cargada de veneno. Ricardo intentó intervenir, tocando ligeramente el brazo de ella, pero ella se apartó. El gesto fue rápido, como quien rechaza no solo el toque, sino la presencia de todos. El silencio que siguió fue cortado por el ruido del viento golpeando la puerta de la entrada, haciendo crujir las bisagras viejas. Intenté defenderme, pero mis palabras salieron débiles. «Mónica, yo solo quise». No pude completar. La sensación era de que cualquier justificación sería inútil ante el muro de resentimiento que ella había levantado contra mí. El olor de la comida quemada se intensificaba, y me di cuenta de que la olla soltaba humo por el lateral de la tapa. El almuerzo que preparé con tanto cariño se estaba convirtiendo en cenizas, así como la relación entre nosotras. El suegro de Ricardo, ya junto a la puerta, se aclaró la garganta y dijo en un tono seco: «No quiero ser el motivo de todo esto. Esperaré fuera». Y salió, cerrando la puerta tras de sí. El chasquido del cerrojo resonó como un final de capítulo, dejándonos solo a los tres allí, atrapados en un espacio demasiado pequeño para tanto rencor. Yo respiré hondo, pero el aire parecía pesado, cargado de acusaciones que flotaban incluso sin ser dichas. «Mónica». Se giró hacia mí de nuevo, el rostro rojo, los ojos aún llorosos. «Me hiciste pasar vergüenza delante de todo el mundo. ¿No te das cuenta? Siempre me pones en esta posición ridícula». Sus palabras eran como pedradas. Yo me quedé inmóvil, recordando las incontables veces en que la defendí en conversaciones con vecinos, profesores, incluso con familiares, siempre intentando protegerla de los juicios. Y ahora era ella quien me acusaba de exponerla al ridículo. Ricardo respiró hondo, se pasó las manos por el cabello y habló con un hilo de voz: «Mónica,
Quizás tu madre no lo hizo con mala intención. Fue un gesto, diferente, pero no de maldad. Noté el cuidado con sus palabras, como si escogiera cada sílaba para no inflamar aún más el fuego. Pero Mónica lo interrumpió al instante. Cállate, Ricardo. Tú no lo entiendes. La forma en que ella dijo eso no solo lo silenció, sino que reveló que había mucho más guardado allí, un peso que no tenía que ver solo con esa botella. Aquella frase me atravesó. Tú no lo entiendes. Yo misma no lo entendía. ¿Qué había hecho tan grave para merecer esa mirada llena de rencor? Mi mente comenzó a buscar recuerdos, una infancia en la que quizás fui demasiado estricta, alguna elección que ella consideró injusta. Me vi repasando trozos de una vida entera, pero ninguno de ellos parecía justificar tal hostilidad. El sonido de los crujidos de la leña en la cocina de carbón parecía acompañar el torbellino dentro de mi cabeza. Me quedé en silencio, y ese silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Solo miré a mi hija, intentando encontrar en ella una abertura, un punto de ternura. Pero todo lo que recibí a cambio fue una mirada fría, dura, como si yo fuera una extraña sentada a la mesa. En ese momento, me di cuenta de que la botella no había sido el detonante de una simple pelea, sino la llave que abrió la puerta a algo mucho más profundo, un abismo entre nosotras dos que yo ya no sabía cómo cruzar. Quería hablar, pero mi garganta parecía trabada, como si un nudo invisible me impidiera soltar cualquier palabra. El olor de la comida quemada ya invadía la cocina, y el vapor húmedo se pegaba a mi piel. Caminé hasta la cocina y apagué el fuego, pero no tuve el valor de levantar la tapa de la olla, parecía demasiado simbólico, como si enfrentarme a lo que había allí dentro fuera enfrentarme a la ruina del almuerzo y de nuestra convivencia. Mis manos temblaban al sostener el asa de la olla, y me di cuenta de que incluso mis rodillas flaqueaban. La casa que siempre fue mi refugio ahora parecía un lugar extraño, hostil. Mónica tiró de una silla y se sentó con fuerza, el chasquido resonando en el suelo de madera. Nunca supiste escucharme, mamá. Nunca. La frase vino cortante, y sentí que mi corazón se disparaba, como si estuviera ante una revelación dolorosa. La miré con atención, intentando entender qué quería decir realmente. El tono de su voz no era solo de rabia, también había dolor, un rencor antiguo que quizás ella había cargado sola durante años. Ricardo, aún de pie, se pasó la mano por la nuca y dejó escapar un suspiro pesado. Quizás sea hora de que expliques, Mónica, porque tal como está, nadie entiende nada. Hablaba bajo, pero cada palabra parecía encender aún más la furia de ella. No es asunto tuyo, Ricardo. Es entre ella y yo. La explosión vino rápida, y por un instante sentí que mi hija no estaba peleando solo conmigo, sino contra algo dentro de ella misma, como si hubiera una herida mal cicatrizada que sangraba cada vez que mi nombre aparecía. Yo respiré hondo y, sin poder contenerme, pregunté, ¿qué fue lo que hice? ¿Dónde me equivoqué contigo? Mi voz salió ahogada, cargada de angustia, pero lo suficientemente firme para atravesar el ruido de la respiración jadeante de ella. Mónica levantó el rostro y me miró fijamente, los ojos rojos y llenos de lágrimas, pero sin ninguna ternura. Siempre quisiste ser la madre perfecta, pero nunca lo fuiste. Siempre preocupada por lo que los demás pensaban, pero conmigo nunca te importó de verdad. Las palabras de ella me golpearon como puñetazos en el pecho. Casi perdí el aire. ¿Cómo que a mí nunca me importó? Mi vida entera había sido dedicada a ella, los bordados para el ajuar, las noches en vela preparando comidas para que no le faltara nada, los consejos que quizás sonaban estrictos, pero siempre fueron fruto de mi miedo a verla sufrir. Quería replicar, quería devolverle cada recuerdo de sacrificio, pero mi cuerpo parecía paralizado. Y al mismo tiempo, una parte de mí comenzó a dudar, ¿será que, de alguna forma, ella tenía razón? El silencio que siguió fue interrumpido solo por el ruido distante de un coche pasando por la calle. Afuera, la vida seguía normal, niños jugaban, perros ladraban, el viento movía las hojas del mango del patio. Aquí dentro, todo parecía suspendido en el aire, como si cada uno de nosotros tuviera miedo de dar el siguiente paso. Yo miraba a Mónica y sentía el peso de décadas de distancia, de una barrera que nunca me di cuenta de que crecía entre nosotras. ¿Crees que cocinar y arreglar la mesa es suficiente para ser madre? Ella escupió la pregunta con desdén, y mi pecho ardió. Yo, que siempre vi la comida como el mayor gesto de amor que podía ofrecer, ahora escuchaba de la boca de mi hija que ese gesto nunca había bastado. Mi visión se empañó por un instante, y el trapo de cocina en mis manos ya estaba empapado de lágrimas. En ese momento, tuve una certeza dolorosa, la botella de vodka no era el problema. Era solo la excusa, el detonante. Lo que me aplastaba era lo que venía detrás, ese abismo abierto entre mi hija y yo, un abismo que quizás no nació ese domingo, sino que venía creciendo silenciosamente desde hacía años, sin que yo me hubiera dado cuenta.
Y ahora, con cada palabra de ella, entendía que nada sería igual después de ese día. Me senté lentamente en la punta de la mesa, como si mis piernas ya no fueran capaces de sostener el peso del cuerpo. El olor a humo que aún salía de la olla parecía mezclarse con el olor metálico de las lágrimas que corrían por la comisura de mi boca. Miré los platos aún vacíos, cada cubierto alineado con cuidado, y sentí como si toda esa preparación fuera una obra de teatro que perdió sentido incluso antes de empezar. La mesa, que tantas veces simbolizó la unión, ahora era solo el escenario de una batalla invisible que yo no sabía cómo ganar. Mónica no paraba de mover los dedos nerviosos contra la mesa, como si tocara una melodía silenciosa de rencor. ¿Sabes qué más me irritaba cuando era adolescente? Mamá, dijo de repente, sin mirarme. Siempre aparecías con tus conservas y sabores, como si eso fuera a resolver cualquier problema. Yo lloraba, yo gritaba, y tú venías con un plato bonito, como si la comida fuera la respuesta a todo. La voz de ella era dura, pero el temblor la delataba, revelando que ese recuerdo aún le dolía. Las palabras de ella me atravesaron de una forma inesperada. Yo siempre creí que mi forma de amar era válida, que cocinar era la manera más genuina de cuidar. Pero ahora, oyéndola escupir aquello como una acusación, comencé a preguntarme si, en lugar de consuelo, mis gestos fueron vistos como una evasión. Sentí que el corazón se me encogía y un arrepentimiento sofocante se apoderó de mí. ¿Será que, en todas esas veces, debería haberme quedado en silencio, solo escuchado, en lugar de llenarle la boca de comida? Ricardo, inquieto, se levantó de la silla y se sentó también, intentando poner algo de equilibrio en el ambiente. Mónica, esto no es justo. Yo veo cómo se dedica tu madre, ella siempre habla de ti con orgullo. Dijo eso mirándome a mí, como si quisiera devolverme un poco de dignidad. Pero Mónica resopló, pasándose las manos por el rostro, y respondió con un tono ácido: tú no sabes nada de lo que yo viví aquí dentro. Nada. El silencio de él fue inmediato, y me di cuenta de que, incluso con buena intención, sus palabras no serían capaces de atravesar el muro que había entre nosotras dos. Mis manos buscaban apoyo en el mantel de la mesa, y sentí la textura bordada, cada puntada que hice con paciencia a lo largo de los años. Aquello era un recuerdo vivo de noches solitarias en las que yo bordaba pensando en Mónica adulta, imaginándola feliz, recibiendo amigos, siendo tratada con respeto. Y ahora, el mantel estaba entre nosotras como una frontera que ya no valía la pena bordar. Con cada lágrima que goteaba sobre él, sentía como si la propia memoria del amor que puse en cada puntada se deshiciera. Nunca me preguntaste lo que yo quería de verdad, mamá. Siempre decidiste por mí. Siempre pensaste que sabías mejor. Ella dijo eso con una calma asombrosa, y esa calma dolió más que los gritos anteriores. Era como si, de repente, la rabia hubiera dado lugar a una frialdad que me excluía totalmente del espacio. Me acordé de las veces en que le dije no a ciertas amistades suyas, o cuando la convencí de estudiar en una escuela más estricta, creyendo que la estaba protegiendo. Yo había hecho eso por amor, pero ¿será que ella solo lo vio como control? Los recuerdos me atropellaron con fuerza. Me vi, años atrás, guardando el dinero contado para comprarle los mejores libros. Recordé cuando me negué a comprar ropa cara para mí, solo para garantizar que ella tuviera un vestido bonito en el baile del instituto. Yo nunca pensé que esos gestos pudieran ser leídos como imposición, como asfixia. Mi visión se nubló, y lo único que conseguí balbucear fue: yo nunca quise hacerte daño. Nunca. Mi voz salió baja, rota, pero verdadera. Mónica me miró con ojos duros, y por un instante vi en ellos una mezcla de dolor y desafío. Pues hiciste daño. Y ahora es tarde. El silencio que siguió fue insoportable. Yo solo oía el tic-tac del reloj de la pared, un sonido constante que me recordaba que el tiempo pasaba, que cada segundo era un ladrillo más en la distancia que se levantaba entre nosotras. Y, al mismo tiempo, yo sabía que aquella conversación aún no había llegado al fondo, había más cosas enterradas que saldrían a la luz, y yo necesitaba estar lista para escuchar, aunque cada palabra fuera un golpe. El reloj de la pared parecía burlarse de mí con su tic-tac despiadado. Yo no sabía si el tiempo pasaba rápido o lento, cada segundo era una eternidad. Mónica permanecía sentada, con los brazos cruzados, y no me quitaba los ojos de encima. Su mirada era dura, pero había algo escondido allí, una sombra de tristeza que ella no dejaba transparentar por completo. El olor a humo impregnaba cada rincón de la casa, se pegaba a la ropa y a la piel, como si la propia memoria de ese día fuera imposible de borrar. Ricardo se aclaró la garganta, incómodo, y dijo: quizás deberíamos parar aquí, todo el mundo está alterado. Su intento de poner un punto final sonó frágil, casi infantil. Mónica, sin siquiera girar la cabeza, respondió con sarcasmo: claro, para ti es fácil decir eso, ¿verdad? Tú nunca viviste con ella.
Aquella frase cayó en el ambiente como una piedra lanzada en agua estancada, generando olas silenciosas que nos golpearon de diferentes formas. Sentí que mi estómago se retorcía. Ricardo bajó los ojos y se quedó mudo. El dolor en las palabras de Mónica no estaba solo en el contenido, sino en la forma en que las escupía, como si finalmente hubiera encontrado un espacio para derramar años de resentimiento. Yo quise responder, quise explicar que sí, quizás me equivoqué, pero que todo fue por amor. Sin embargo, me di cuenta de que esa palabra, amor, se había transformado en algo áspero entre nosotras, algo que ya no tenía el mismo significado. Lo que para mí era amor, para ella parecía haber sido una prisión. Siempre quisiste controlarlo todo, continuó ella, ahora con la voz más baja, pero firme. Incluso mi felicidad. Incluso mis errores. Tú no podías simplemente dejarme vivir. Las palabras resonaron dentro de mí como un trueno ahogado. Yo la escuchaba y recordaba. Cada decisión tomada en su lugar, el curso que le sugerí, los consejos que le impuse, las amistades que desaconsejé. En ese momento, todo parecía solo cuidado. Pero, ¿será que para ella fue asfixia? Cerré los ojos por un instante y sentí el rostro caliente, como si ardiera en fiebre. El trapo de cocina en mis manos ya estaba completamente empapado, pero yo seguía retorciéndolo como si fuera la única forma de contener los nervios. El ruido de las hojas del mango golpeando contra el muro de afuera parecía distante, y la realidad se resumía a ese enfrentamiento dentro de casa. Yo sabía que no había vuelta atrás. Mónica estaba abriendo una herida que quizás nunca cicatrizara. ¿Y sabes lo que más duele?, dijo, inclinándose hacia adelante, acercando su rostro al mío. Tú nunca admitiste nada. Siempre fingiste que todo estaba bien, que éramos la familia perfecta. Y yo crecí tragándome eso, tragándome el silencio, tragándome tu comida como si fuera medicina. Y nunca lo fue. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz no temblaba. Era una sentencia, un veredicto. Sentí una opresión tan fuerte en el pecho que tuve que sostenerme en el borde de la mesa para no caer. Ricardo intentó intervenir de nuevo. Mónica, cálmate, por favor. Necesitáis hablar, no destruiros. Pero ella levantó la mano en el aire, mandándole callar, y él obedeció. Yo observé ese gesto y me di cuenta de que él también era víctima de algo, quizás de la misma rabia que ahora era dirigida a mí. El silencio de... Él era el de quien ya lo había intentado antes, sin éxito. El de quien había aprendido que luchar contra la furia de ella era inútil. Yo respiré hondo y decidí hablar, aunque mi voz saliera débil. Pude haberme equivocado, sí. Quizás muchas veces. Pero yo nunca dejé de amarte, Mónica. Nunca. Mis palabras fueron simples, pero las dije con todo el peso de mi alma. Mónica se rió, una risa corta y amarga, como si escuchar eso fuera solo una prueba más de que yo no entendía nada. Ese sonido resonó por el salón como una carcajada de derrota, y sentí que algo dentro de mí se partía en trozos demasiado pequeños para ser reconstruidos. La risa amarga de Mónica me hirió más que cualquier palabra. Fue rápida, pero cortante, como si me hubiera reducido a la nada. Me encogí en la silla, intentando no derrumbarme delante de ella. El aire parecía enrarecido dentro de la cocina, cada respiración era un esfuerzo. El olor de mi cocido quemado ya impregnaba la casa, mezclado con el perfume demasiado dulce que mi hija usaba. Esa mezcla de aromas se quedó grabada en mí como recuerdo de un momento en que todo se volvió gris, incluso ante los colores que yo siempre intenté darle a la vida. Ella continuó, ahora con los ojos clavados en los míos, hablas de amor, pero lo que tú llamas amor siempre fue una obligación, mamá. Lo hacías porque tenías que hacerlo. Porque no tenías nada más. Nunca porque realmente quisieras escucharme, entenderme. La frialdad de esas palabras me dejó paralizada. Pensé en todos los días en que cociné con placer, en que esperé su visita con alegría, en que regué las flores del patio pensando en dejar la casa bonita para recibirla. Para mí, todo eso era amor. Pero en su boca, se convertía en una acusación. Ricardo, inmóvil a mi lado, parecía aplastado por la situación. Movía los dedos, golpeándolos ligeramente en la mesa, como quien cuenta los segundos hasta que el silencio vuelva. Cuando finalmente habló, su voz fue cautelosa. Mónica, no es justo. Yo ya vi lo mucho que tu madre se entrega. Quizás solo habléis idiomas diferentes. Pero ella lo interrumpió sin mirarlo, la rabia tan concentrada en mí que nadie más parecía importar. ¿Idiomas diferentes? No. Ella simplemente nunca quiso aprender el mío. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La acusación era simple, pero devastadora. Me acordé de las veces en que intenté acercarme, de las conversaciones que creí que habíamos tenido, de las pequeñas victorias que pensé haber compartido con ella. ¿Será que todo eso fue una ilusión? ¿Será que mi hija, en silencio, se sentía sola incluso a mi lado? Me preguntaba,
casi sin voz, ¿será que fallé en todo? Y esa pregunta se quedó atrapada en mi pecho como una piedra. La rabia de Mónica parecía crecer a medida que yo me callaba. Se levantó de la silla y comenzó a caminar en círculos, los pasos duros resonando en el suelo. Yo no necesitaba comida, mamá. Te necesitaba a ti. De verdad. No esa imagen de ama de casa perfecta, de mujer que solo sabía complacer a los vecinos y mostrar una familia ejemplar. El tono de su voz se quebró en esa última frase, y, por primera vez, vi no solo rabia, sino dolor puro. Como si hubiera guardado esa herida en silencio durante décadas. Quise levantarme para abrazarla, pero mi cuerpo no respondió. El miedo a ser rechazada una vez más me congeló en la silla. Solo apreté el trapo de cocina contra el pecho, intentando contener el temblor. Los recuerdos venían como una inundación, ella y yo juntas en el mercado, eligiendo frutas, yo enseñándole a cortar verduras, yo cantándole bajito para que se durmiera. Y ahora, todas esas memorias parecían no valer nada para ella. Cada gesto que yo consideré amor, ella lo llamaba obligación o apariencia. Ricardo se levantó también, quizás en un intento de poner fin a aquello. Mónica, basta. Estás hiriendo a tu madre más de lo que ya fue herida en toda su vida. Su voz salió firme esta vez, y me di cuenta de que él ya no soportaba ver esa escena. Pero Mónica se giró hacia él con los ojos echando chispas. ¿Y crees que ella no me hirió a mí toda la vida? Tú no sabes lo que es vivir así. Él retrocedió, callado, y me di cuenta de que no habría defensa posible que viniera de fuera. Esa guerra era solo entre nosotras dos. Yo finalmente respiré hondo y hablé, la voz ahogada pero clara. Si me equivoqué, fue intentando acertar. No supe hacerlo de otra manera. No aprendí a ser madre de otra forma. Lo hice con lo que tenía, con lo que sabía. Las palabras salieron lentas, pesadas, pero eran todo lo que yo podía ofrecer. Mónica cerró los ojos, y una lágrima solitaria corrió por su rostro. Pero, al abrirlos de nuevo, la mirada aún estaba llena de rencor. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el reloj pareció detenerse. La lágrima que corrió del rostro de Mónica parecía contradecir sus propias palabras, como si hubiera allí una batalla entre la rabia y una fragilidad que ella se negaba a admitir. La miré con el corazón encogido, sin saber si era el momento de insistir en un gesto de acercamiento o si el silencio sería menos cruel. Mis manos sudaban, y sentí el trapo de cocina escurrirse entre mis dedos. El olor de la comida ya no venía del fogón, venía de la costra quemada pegada en el fondo de la olla, esparciendo un aroma amargo que parecía traducir exactamente lo que sucedía entre nosotras. Mónica tiró de una silla de nuevo, sentándose con un golpe fuerte. Respiró hondo y dijo, tú nunca vas a entender. Para ti, todo siempre fue apariencia. El almuerzo del domingo, la casa impecable, el mantel bordado, todo para que los demás lo vieran. Pero yo me quedaba en un segundo plano. La dureza de su voz me hirió más que cualquier objeto. Yo, que pasé años creyendo que cada detalle era un cuidado, ahora escuchaba de la boca de mi hija que esos mismos detalles eran marcas de ausencia. Intenté responder, pero las palabras se me enredaban en la garganta. Miré el mantel bordado con mis propias manos y vi en él. Cada madrugada en que me quedé despierta, cosiendo puntada por puntada, creyendo que estaba construyendo recuerdos felices. Mónica, yo pensé que esto era amor. Yo pensé que era así como se mostraba el amor. Mi voz falló, y me di cuenta de que su expresión se contraía, como si fuera incapaz de aceptarlo o rechazarlo al mismo tiempo. Ricardo, callado hasta entonces, se levantó una vez más, con una firmeza inesperada. Mónica, basta. Estás hiriendo a tu madre más de lo que ya fue herida en toda su vida. Sé que tienes rencores, pero no puedes soltarlo todo así. Hablaba bajo, pero firme, y por primera vez vi en sus ojos una mezcla de valentía y desesperación. Mónica se giró lentamente hacia él, y el silencio que se instaló fue tan pesado que el sonido de los pájaros afuera parecía demasiado distante, casi irreal. Tú no sabes nada, Ricardo. Nada. La frase de ella fue escupida como veneno. Pero lo que me llamó la atención fue que su voz se quebró al final. Había dolor allí, un dolor que ella parecía esconder de todos. Me di cuenta en ese momento de que el conflicto no era solo conmigo. Era con ella misma. Estaba en guerra con su propia historia, y yo era el espejo que la hacía enfrentar todo lo que intentaba esconder. El peso de esa percepción me dejó aturdida, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Me apoyé en la mesa para no caer. El frío del tablero de madera contra mis manos era el único contacto con la realidad. Quería levantarme y abrazarla, pero el miedo al rechazo aún era mayor. Entonces, arriesgué una pregunta simple, casi susurrada, ¿qué puedo hacer ahora para cambiar esto? Mi voz salió tan baja que pensé que no me oiría, pero Mónica levantó la cabeza despacio,
y su mirada fija me hizo temblar. Ahora ya no sirve de nada. Tuviste toda la vida para preguntar eso. La sentencia cayó sobre mí como una piedra. Mi respiración falló, y sentí que las lágrimas corrían sin control. Mi pecho ardía como si estuviera en llamas, y por primera vez me di cuenta de que no había una respuesta lista, no había un gesto culinario o un bordado que pudiera coser el desgarro que existía entre nosotras. Solo me quedé allí, inmóvil, mirando a mi hija como quien mira a una extraña que habla de un pasado que no puedo reconocer. El silencio volvió a dominar el ambiente. Ricardo miraba de un lado a otro, sin el valor de volver a intervenir. Afuera, el sol comenzaba a bajar, y una sombra entraba por la ventana, dejando la cocina en una penumbra que parecía aumentar aún más el peso de aquella conversación. Yo sabía que algo tenía que suceder, una decisión debía ser tomada, porque si dejaba que la noche cayera sin reaccionar, quizás nunca más tendría una oportunidad de alcanzar a mi hija. La penumbra que invadía la cocina parecía reflejar el estado de mi corazón, oscuro, confuso, sofocado. Miré a Mónica y me di cuenta de que ya no había máscaras, ya no había el barniz de las conversaciones educadas del domingo. Lo que quedaba era crudo, era dolor expuesto, era resentimiento al desnudo. Me pregunté si, en algún momento, yo habría tenido el valor de abrir esa herida sola, o si necesité de esa botella de vodka, de ese detonante absurdo, para que la verdad finalmente saliera a la luz. El silencio de Ricardo pesaba, pero lo que me aplastaba de verdad era la certeza de que nada sería como antes. Decidí romper el silencio de forma inesperada. Entonces dime, Mónica, ¿qué querías de mí? ¿Qué podría haber hecho? Mi voz salió firme, aunque ahogada. No era una provocación, era una petición desesperada de claridad. Ella me miró a cambio, con los ojos hinchados, y respiró hondo antes de responder. Quería que me hubieras escuchado, mamá. Solo eso. Que me hubieras mirado sin intentar arreglar nada, sin intentar transformarme en lo que tú creías que era correcto. Yo solo quería haber sido yo misma, y tú nunca me dejaste. Aquellas palabras resonaron dentro de mí como una sentencia de muerte. Me acordé de tantas ocasiones en que interrumpí sus palabras con consejos listos, de cuando critiqué elecciones que me parecían arriesgadas, de cuando intenté dirigir su vida hacia caminos más seguros. Siempre pensé que la estaba protegiendo, pero quizás solo la estaba podando. La imagen de ella adolescente, encerrada en el dormitorio con música alta, volvió a mi memoria. Quizás ese silencio rebelde ya era un grito que yo me negué a escuchar. Siempre quisiste que yo fuera la hija perfecta. Y lo intenté, mamá, te juro que lo intenté. Pero cada vez que fallaba, era como si me miraras con decepción. Y yo nunca conseguí perdonarme por eso. Mónica dijo esto con lágrimas corriendo libremente, el maquillaje borrado sin que a ella le importara más. La dureza de su voz había dado lugar a una vulnerabilidad que, por un instante, me hizo olvidar la rabia. Vi a la niña que un día buscaba aprobación en mis ojos, y no a la mujer que ahora escupía acusaciones. Mi pecho dolía como si estuviera siendo desgarrado por dentro. Quise gritar que nunca la vi como un fracaso, que siempre sentí orgullo, incluso en los momentos en que ella se perdió. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, y lo único que conseguí hacer fue extender la mano sobre la mesa, un gesto tímido, incierto. Mónica, perdóname si no supe escucharte. Yo pensé que te estaba cuidando. Yo pensé que eso era lo que las madres hacían. Mi mano temblaba, y el espacio entre nosotras parecía un abismo imposible de cruzar. Ella miró mi mano extendida y dudó. La mirada dura aún estaba allí, pero también había un dolor tan grande que parecía pedir un descanso. El tiempo se congeló en ese instante. Yo no sabía si ella aceptaría, si se alejaría, o si simplemente me dejaría en el vacío. Cada segundo era una eternidad. El olor del alcohol que escapaba de la botella sobre la mesa me llegaba, y no pude evitar pensar que ese vidrio transparente había sacado a la luz todo lo que estuvo guardado durante años. Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, se acercó a Mónica y le puso la mano en el hombro. No necesitas cargar esto sola. Pero tampoco necesitas herir a quien te ama. Su voz era calma, firme, y aunque ella lo había apartado antes, esta vez no lo interrumpió. Ella solo bajó los ojos, respiró hondo, y se quedó allí en silencio. Yo aproveché ese momento para mantener mi mano extendida, sin prisa, sin presión, solo abierta, como un puente que yo no sabía si ella cruzaría. El reloj volvió a marcar su presencia con el tic-tac insistente. Yo me pregunté si ese sería el momento en que algo cambiaría o si era solo otra frustración más que guardar. El aire de la cocina estaba pesado, denso, como si fuera difícil respirar. Afuera, el sol ya estaba casi escondido detrás de los tejados de Toledo, y la sombra invadía la casa por completo. Yo sabía que la noche traería silencio, pero no sabía si traería paz.
Todo dependía de lo que mi hija haría con ese gesto que yo, incluso rota, aún tenía el valor de ofrecer. Mónica miró mi mano extendida. Por unos segundos que parecieron una eternidad. Su mirada vaciló, como si hubiera una lucha dentro de ella entre aceptar y rechazar ese gesto. Yo no me moví, solo dejé la mano allí, abierta, vulnerable. El silencio era tan pesado que incluso el ruido distante de un perro ladrando en la calle parecía invadir la cocina. Entonces, respiró hondo, movió la cabeza y dijo bajito, no sé si puedo, mamá. Fue como recibir otro golpe, no un rechazo completo, sino la constatación de que la herida aún estaba demasiado abierta para ser tocada. Yo retrocedí despacio, cerrando la mano sobre mi regazo. El peso del gesto no correspondido me hizo sentir más pequeña, como si mi cuerpo se hubiera encogido unos centímetros. El trapo de cocina se me escurrió del regazo y cayó al suelo, esparciendo las manchas de lágrimas y grasa sobre el suelo frío. Ese detalle me afectó de una forma extraña, parecía simbólico. Todo lo que yo había ofrecido, todo el cuidado, ahora estaba allí, sucio, olvidado en el suelo, sin que a nadie le importara. Ricardo intentó romper la tensión, su voz sonando más firme que antes. Ustedes dos necesitan encontrar una manera. Este silencio las va a destruir. Parecía implorar una tregua, pero Mónica se giró hacia él con una mirada que lo silenció de nuevo. No era solo rabia, era la expresión de alguien que carga un peso tan grande que no puede compartir. Me di cuenta, en ese instante, de que quizás no era solo conmigo, quizás ella estaba librando una lucha interna, que siempre se desbordaba en mi dirección porque yo era el blanco más fácil, el más cercano. Sentí un mareo súbito y apoyé la mano en la mesa para no caer. El calor que venía de la cocina ya apagada se mezclaba con el frío del suelo, creando un contraste extraño en el ambiente. Mi cuerpo parecía reaccionar al peso de todo lo que se había dicho. Me pregunté si debía insistir, si debía profundizar en ese dolor, o si lo mejor sería dejar que el silencio ocupara el espacio. El miedo a perder a mi hija por completo me hacía querer hablar, pero el miedo a provocar más dolor me mantenía pegada a la silla. Yo no quería estar aquí hoy, dijo Mónica de repente, la voz casi un susurro. Si no fuera por Ricardo, ni siquiera habría venido. Esas palabras me cortaron como vidrio. Era como si mi presencia no solo fuera prescindible, sino indeseada. Mi corazón se encogió de una manera que me hizo acordar de la noche en que mi marido falleció, cuando sentí que el mundo había perdido el suelo bajo mis pies. Solo que ahora el dolor era diferente, no venía de la muerte, sino del rechazo de quien aún estaba vivo, de quien yo misma había traído al mundo. No pude contener las lágrimas esta vez. Lloré en silencio, con el rostro girado hacia un lado, porque no quería que ella viera mi debilidad. Pero el sonido de mis sollozos se escapó, y el silencio del salón se rompió por completo. Ricardo cerró los ojos, como si no soportara ver, y Mónica desvió la mirada, quizás por no soportar la escena que ella misma había provocado. El olor amargo de la comida quemada continuaba impregnado en el aire, recordándonos a todos que el almuerzo había terminado incluso antes de empezar. Reuní fuerzas y dije con la voz ronca, si mi presencia te duele tanto, Mónica, quizás sea mejor que me aleje. Quizás eso es lo que quieres. Decir esto fue como arrancarme un trozo de mí. Mi hija me miró de nuevo, con los ojos llorosos, pero aún duros. No respondió de inmediato, solo respiró hondo y se pasó las manos por el cabello, como si quisiera organizar pensamientos que estaban en desorden desde hacía años. Finalmente, murmuró, no sé lo que quiero. Solo sé que estoy cansada de sentirme pequeña a tu lado. Esa frase resonó en la cocina como un disparo. Pequeña. Yo nunca quise que ella se sintiera así. Nunca. Pero en ese instante me di cuenta de que, a pesar de mis intenciones, esa había sido su verdad durante toda una vida. Y nada de lo que yo dijera ahora borraría eso. La palabra, pequeña, no se me iba de la cabeza. La encaré y vi no solo a la mujer que tenía delante, sino a la niña que un día se escondía detrás de mis faldas, con miedo a los truenos. ¿Cómo fue que esa niña, tan llena de sueños, se transformó en esa adulta marcada por rencores que yo ni siquiera sabía que existían? Sentí como si hubiera fallado en descifrar a mi propia hija, como si hubiéramos vivido en casas diferentes, incluso bajo el mismo techo. Mi pecho ardía, y la respiración salía corta, como si el aire ya no fuera suficiente. Nunca quise que te sintieras así, le dije, con la voz ahogada. Quizás me equivoqué intentando protegerte demasiado, pero mi amor nunca fue para empequeñecerte. Mónica me miró con los ojos rojos, y por un instante pareció dudar. Pero luego movió la cabeza, como si no pudiera aceptar mis palabras. Tú puedes creer eso, mamá, pero lo que yo viví fue diferente. Tú puedes llamarlo cuidado. Yo lo llamo prisión. Cada sílaba de ella caía sobre mí como un ladrillo, construyendo un muro, aún más alto entre nosotras. Ricardo suspiró hondo y se frotó las manos en el rostro.
Necesitáis dejar de convertir esto en una guerra. Quizás sea hora de mirar hacia adelante, no hacia atrás. Parecía exhausto, y yo sabía que esa conversación también lo afectaba a él, aunque de otra forma. Pero Mónica no dejó que su frase resonara por mucho tiempo. ¿Mirar hacia adelante? ¿Cómo, Ricardo? ¿Cómo mirar hacia adelante cuando la persona que se suponía que me amaba más que nada fue la misma que más me asfixió? La voz de ella era una mezcla de rabia y desesperación, y me di cuenta de que ella también estaba al borde de un colapso. Mi mente viajó de vuelta a tantos momentos que consideré victorias: el diploma de ella, el primer empleo, la boda. En cada uno de esos días, me acuerdo de haber sentido orgullo. Pero, ¿será que, detrás de las sonrisas que guardo en fotos, ella ya cargaba con ese peso? ¿Será que esas sonrisas eran solo para que los demás las vieran, mientras por dentro ella gritaba por libertad? Esa posibilidad me aplastaba. Si fuera verdad, no solo fallé como madre, sino que también fui ciega al dolor de quien más amaba. Intenté reunir valor para decir algo más, pero mis palabras se perdieron en medio del llanto que no pude contener. Las lágrimas caían sobre el mantel bordado, manchando los hilos de costura que yo misma hice con paciencia. La visión de esas manchas me trajo una sensación de impotencia terrible. Ni el bordado más firme resiste al peso del agua, y ni la relación más dedicada resiste al peso de los rencores guardados. Yo estaba ante la prueba viva de ello. Mónica, por primera vez, no me interrumpió. Solo me observaba, seria, mientras yo lloraba. Había una dureza en la mirada, pero también algo que parecía vacilar, como si parte de ella se compadeciera de la escena. Yo no sabía si ese silencio era una señal de que ella estaba digiriendo mis palabras o si era solo otra barrera. Pero el hecho de que no me cortara ya era, en cierto modo, un cambio en el tono de esa tarde. El sol de afuera ya había desaparecido casi por completo, y la cocina se sumergía en una penumbra azulada. La lámpara encima de la mesa proyectaba una luz débil, dejando sombras marcadas en los rostros de todos nosotros. Me sentí dentro de un retrato antiguo, una imagen congelada de un momento que jamás sería olvidado. Mi corazón latía fuerte, y yo me daba cuenta de que estábamos llegando a un punto de no retorno. O encontraríamos un puente allí, o cavaríamos un abismo definitivo. Fue entonces que decidí levantarme. Mis piernas aún temblaban, pero me apoyé en la mesa y me puse de pie. Mónica, dije, mirándola directamente a los ojos, si sientes que te hice pequeña, dime ahora lo que puedo hacer para que, al menos de aquí en adelante, te sientas grande. Yo no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar lo que aún existe de mí en el presente. Mis palabras salieron como una última súplica, cargadas de dolor, pero también de esperanza. El silencio que siguió fue absoluto, y yo supe que la respuesta de ella definiría mucho más que esa noche. Mónica me miró fijamente en silencio por unos segundos que parecieron interminables. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró, parecía luchar contra sí misma. ¿Qué quiero?, repitió, con la voz temblorosa. Quiero que dejes de fingir que no ha pasado nada. Quiero que, al menos una vez en la vida, digas en voz alta que te equivocaste. Que no fuiste esa madre perfecta que todo el mundo cree. Quiero que asumas que fallaste conmigo. Sus palabras fueron como un puñetazo directo en el estómago. Me quedé sin aire, pero sabía que tenía que responder. Respiré hondo, agarré el respaldo de la silla para no tambalearme y dije, me equivoqué, Mónica. Me equivoqué mucho. Creí que te estaba protegiendo, pero acabé asfixiándote. Creí que estaba mostrando amor, pero quizás solo estaba imponiendo. Fallé, sí. Y duele más que nada admitirlo, pero fallé contigo. Mis palabras salieron con dificultad, pero también con una sinceridad que nunca había pronunciado en voz alta. Sentí que un peso se me quitaba del pecho, aunque las lágrimas continuaban corriendo por mi rostro. Mónica cerró los ojos por un instante y dejó escapar un sollozo. Fue rápido, pero verdadero. Cuando abrió los ojos, estaban diferentes, aún llorosos, pero menos duros. Nunca dijiste eso antes, murmuró. Siempre fingiste que todo estaba bien, que éramos una familia feliz. Yo moví la cabeza despacio. Porque tenía miedo. Miedo de admitir que podía perderte si reconocía mis errores. Irónicamente, quizás fue eso lo que acabó alejándonos. La sinceridad me hería, pero al mismo tiempo parecía abrir una puerta que siempre había estado cerrada. Ricardo se mantuvo en silencio, pero vi que respiró hondo, como si finalmente hubiera una rendija de aire en ese ambiente sofocante. Su mirada se suavizó, y me di cuenta de que incluso él parecía aliviado de escuchar aquello. Era como si todos nosotros hubiéramos estado esperando esa confesión desde hacía años, pero nadie tuvo el valor de provocarla. Sentí que, de alguna forma, admitir el fracaso era menos doloroso que seguir cargando la máscara de madre perfecta. Mónica apoyó los codos sobre la mesa,
cubriéndose el rostro con las manos. Su respiración era pesada, como si estuviera intentando expulsar algo atrapado dentro de ella. Yo solo quería que me hubieras mirado de verdad, mamá. No como a alguien a quien moldear, sino como a alguien a quien amar tal como era. Aquella frase atravesó mi corazón. Extendí la mano de nuevo, indecisa, y esta vez ella no la apartó. Aún no la sujetó, pero no la apartó. Y eso, para mí, ya fue una primera señal. Sentí que estaba ante una elección, podía insistir en defenderme, justificar cada decisión, o podía finalmente callarme y escucharla, como ella siempre quiso. Entonces, me quedé quieta, solo presente, dejando que el silencio fuera llenado por ella. La casa entera parecía esperar sus palabras. Incluso el viento de afuera cesó, y el único sonido era el del reloj marcando los segundos que nos separaban o nos unían. Tú no sabes cuántas veces me sentí sola, incluso viviendo contigo. Cuántas veces quería conversar, pero tú estabas ocupada con tus recetas, con tus sabores, con las visitas. Me sentía invisible dentro de mi propia casa. Sus palabras me destrozaron. El oficio que yo amaba, que siempre consideré mi refugio y mi legado, ahora surgía como la prueba de mi ausencia. Yo nunca imaginé que mis conservas, mis mermeladas, mis sabores, pudieran ser recordados como rivales en lugar de un consuelo. Con cada frase de ella, me sentía más desnuda, más expuesta. Pero al mismo tiempo, me daba cuenta de que allí estaba la clave, escuchar hasta el final, sin defenderme. Si quería alguna oportunidad de reconstruir algo con mi hija, yo necesitaba soportar ese dolor. Entonces, solo asentí con la cabeza, con lágrimas corriendo por el rostro, y susurré: te estoy escuchando, Mónica. Por primera vez, de verdad. El silencio que siguió no fue de rencor, fue de algo que comenzaba a transformarse. Las palabras, te estoy escuchando, se quedaron suspendidas en el aire, como si la propia casa las hubiera absorbido. Mónica se quitó lentamente las manos del rostro y me miró. El brillo duro en sus ojos había dado lugar a algo más complejo, una mezcla de agotamiento, dolor y, quizás, alivio. Esperé mucho tiempo por esto, mamá, dijo, en un tono bajo, casi roto. Pensé que nunca lo oiría. Fue en ese instante que me di cuenta de que mi silencio de tantos años había sido más cruel que cualquier regaño o consejo. No decir nada, no reconocer nada, la hizo sentir que su dolor nunca existió para mí. El recuerdo de noches en que la vi llorar en su habitación, y en lugar de entrar, decidí dejar un plato de comida en la puerta, me golpeó como una flecha. Yo pensé que estaba respetando su espacio, pero quizás solo estaba confirmando su soledad. Debí haber llamado a esa puerta, confesé, la voz ronca. Debí haber entrado y haberte escuchado. Pero tenía miedo de decir algo equivocado, miedo de empeorarlo. Entonces me escondí detrás de las ollas, de los sabores. Ahora veo que eso fue cobardía. Mis palabras no eran justificaciones, eran una confesión. Mónica no respondió de inmediato. Se quedó allí, observándome, y vi su boca temblar antes de que soltara un suspiro largo. Quizás yo también me equivoqué, murmuró, mirando hacia abajo. Pude haber hablado antes, pero dejé que todo se acumulara. ¿Y cuándo me di cuenta, ya era odio? Aquella admisión fue como una fisura en la muralla que había entre nosotras. Por primera vez, sentí que no era solo yo quien cargaba culpas, sino que había espacio para un reconocimiento mutuo. Ricardo cerró los ojos por un momento, y me di cuenta de que él también estaba emocionado. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa, y el alivio en su expresión era evidente. No sabéis cuánto esperé para ver este momento, dijo en voz baja, casi para sí mismo. La cocina, antes llena del olor a quemado y del peso de la rabia, ahora parecía más ligera, como si el aire hubiera vuelto a circular. Aún había dolor, pero ya no era sofocante, era un dolor que apuntaba a la posibilidad de la curación. Mónica extendió la mano, indecisa, hasta tocar el borde del mantel bordado que yo había hecho. Pasó los dedos sobre las puntadas, casi como si estuviera acordándose de algo. Sentí que mi corazón se aceleraba, sin el valor de moverme. Entonces, levantó la mirada y dijo: odiaba este mantel. Me parecía cursi, pesado, pero ahora, al mirarlo, me doy cuenta de que era la forma que encontrabas de estar presente, incluso cuando yo no quería. Nunca lo había pensado así. Su voz se quebró, y vi que el hielo comenzaba a derretirse. Yo no aguanté. Extendí mi mano de nuevo, y esta vez ella no dudó. Nuestros dedos se encontraron sobre el mantel, y la textura del bordado se convirtió en testigo de un gesto que parecía simple, pero que cargaba décadas de silencio. Mis lágrimas corrieron libres, y no intenté esconderlas. No quiero que te sientas pequeña nunca más, le dije en voz baja. Si es necesario, deshago cada puntada de este mantel, cada conserva de esta cocina, solo para que te sientas grande a mi lado. Mónica apretó mi mano,
aún llorando, pero ahora sin resistencia. No quiero que deshagas nada, mamá. Solo necesito que estés aquí, entera, sin esconderte. Sus palabras entraron en mí como una promesa, un camino a seguir. Yo asentí con la cabeza, incapaz de hablar, porque el llanto me lo impedía. El toque de su mano era frágil, pero real, y aquello ya era más de lo que yo podía pedir en ese momento. El reloj marcaba casi las 7 de la noche. El olor a quemado aún impregnaba la casa, pero, curiosamente, ya no parecía insoportable. Quizás porque, en medio de la amargura, había nacido algo nuevo. Sé que me equivocaré de nuevo, Mónica, confesé, porque no existe la madre perfecta. Pero si me das la oportunidad, quiero aprender a ser la madre que necesitas, y no la que yo me imaginaba. Fue la primera vez que me permití abandonar la ilusión de perfección. Mónica asintió en silencio, y su apretón en mi mano fue la respuesta que yo necesitaba. No era un perdón total, no era una reconciliación completa, pero era un camino. Y ese camino, para mí, valía más que cualquier banquete o bordado. El reloj marcó las 8, y me di cuenta de que habíamos pasado el día entero allí, entre lágrimas, rabia y confesiones. Un domingo que jamás sería olvidado, no por la comida perdida, sino por la vida que comenzaba a ser remendada. Cuando finalmente solté la mano de Mónica, me di cuenta de que un peso se me había quitado de encima, pero otro aún permanecía, el de la responsabilidad de cambiar de verdad. No bastaba con ese momento de reconciliación parcial, yo sabía que necesitaría probar, día tras día, que era capaz de escucharla sin esconderme detrás de las ollas o de los bordados. Me levanté despacio, recogí el trapo de cocina del suelo y lo doblé con cuidado. No era solo un gesto práctico, era una forma de decirme a mí misma que estaba dispuesta a recoger los pedazos, incluso los más pequeños. Mónica se secó el rostro con el dorso de la mano, respiró hondo y dijo en voz baja, no sé si puedo olvidarlo todo, pero quizás pueda empezar a perdonar. Esas palabras fueron como un soplo de esperanza. Yo no esperaba la absolución, no esperaba que el rencor desapareciera de repente. Solo con oír que había espacio para un comienzo. Ya era más de lo que yo me atrevía a pedir. Ricardo, sentado a su lado, sonrió discretamente, como quien finalmente veía un punto de luz después de tanto peso. Decidí entonces tomar una actitud concreta. Caminé hasta el armario de la cocina, cogí una de mis conservas más antiguas, un bote de pimientos encurtidos, receta de mi abuela, y lo puse sobre la mesa. Este bote es lo más valioso que tengo, porque lleva la memoria de nuestra familia. Pero si es un símbolo de mi silencio, puedo renunciar a él. A lo que no quiero renunciar es a ti. Mi voz salió firme, y mis manos no temblaron. Fue mi forma de mostrar que estaba dispuesta a cambiar, incluso a renunciar a lo que me definía. Mónica miró el bote, luego a mí, y movió la cabeza con lágrimas silenciosas. No necesitas renunciar a nada, mamá. Solo necesito que estés aquí, entera, sin esconderte. Su tono ya no era acusatorio, sino vulnerable. Sentí que allí había una invitación, la invitación a reconstruir, a estar presente de verdad. Extendí la mano de nuevo, y ella la sujetó con más firmeza esta vez. Ricardo suspiró, aliviado, como quien veía la tormenta finalmente empezar a disiparse. La noche ya caía, y la cocina ahora estaba iluminada solo por la lámpara amarillenta sobre la mesa. El olor a quemado aún impregnaba el aire, pero, curiosamente, ya no parecía insoportable. Quizás porque, en medio de la amargura, había nacido algo nuevo. Me equivocaré de nuevo, Mónica, confesé, porque no existe la madre perfecta. Pero sí. Me das la oportunidad, quiero aprender a ser la madre que necesitas, y no la que yo me imaginaba. Fue la primera vez que me permití abandonar la ilusión de perfección. Mónica asintió en silencio, y su apretón en mi mano fue la respuesta que yo necesitaba. No era el perdón pleno, no era la reconciliación total, pero era un camino. Y ese camino, para mí, valía más que cualquier banquete o bordado. El reloj marcó las 8, y me di cuenta de que habíamos pasado el día entero allí, entre lágrimas, rabia y confesiones. Un domingo que jamás sería olvidado, no por la comida perdida, sino por la vida que comenzaba a ser remendada. Antes de levantarse, Mónica me miró una última vez y dijo, yo lo intentaré, mamá, pero tú también tienes que intentarlo. Y yo respondí con firmeza, lo prometo. Lo prometí no solo a ella, sino a mí misma. Ricardo abrió la puerta de la cocina, y el aire fresco de la noche entró, llevándose el olor del humo y trayendo el perfume suave de las flores del jardín. Fue como un presagio de que nuevos vientos sí podrían soplar dentro de esa casa. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me senté de nuevo a la mesa, sola, y miré el bote de pimientos aún intacto. Sonreí entre lágrimas, porque me di cuenta de que no necesitaba romperlo para demostrar nada. Lo que necesitaba romper eran los silencios que nos alejaban. Y esa noche,
Tomé una decisión. A partir de ese momento, cada comida, cada conversación, ya no sería un disfraz, sino un puente. Yo no sabía cuánto tiempo llevaría, pero estaba lista para empezar. A veces, las heridas que más duelen no son las que el tiempo deja, sino las que se quedan guardadas en el silencio entre personas que se aman. Si has llegado hasta aquí conmigo, quizás también cargues recuerdos de palabras que nunca fueron dichas o de gestos que no fueron comprendidos. Cuéntame en los comentarios, ¿has vivido algo parecido? ¿O has sentido que alguien muy cercano no veía tu dolor? A veces, compartir estas experiencias es el primer paso para aliviar un peso que parecía solo tuyo. Si esta historia te hizo pensar en alguien, quizás valga la pena enviarle el video a esa persona. Quién sabe si sea el inicio de una conversación que nunca sucedió. Y, si quieres seguir más relatos como este, quédate conmigo aquí. Cada historia puede ser un espejo o un puente, y quizás la próxima sea la tuya.